A nombre de Argos Cursa, les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con el curso Declaración Anual de Personas Físicas Teórico-Práctico. Tengo el gusto de presentar al expositor, que muchos ya conocen, es el maestro Rubén Félix Vallejo Calderón, actualmente socio director del despacho Soluciones Empresariales Integrales, Servicios Fiscales y Administrativos, fundado desde el año 1997, asesor en materia fiscal de empresas manufactureras, comercializadoras, transporte y de aquellas que se involucran en el comercio exterior, expositor en diferentes plazas de la República Mexicana, catedrático de las maestrías en Impuestos y Administración de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Tlaxcala, Córdoba, Tehuacán y de otras universidades del interior del país. Les pido un fuerte aplauso para darle la bienvenida, por favor. Bienvenido, maestro. Iniciamos. Ahí está, ok. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días en nuevo horario, ¿no? Es decir, hoy estamos una hora más temprano que lo que normalmente, ¿no? A esta hora deberíamos estar todavía preparándonos, pero en fin, así es esto, ¿no? Nos vamos acoplando. Y pues si nos podemos acoplar al clima, ¿por qué no nos podemos acoplar a la página del SAT, ¿no? Y a todos los requerimientos que se pueden dar. No nos acoplamos la semana pasada porque, bueno, si ustedes recuerdan, esto estaba programado para el miércoles, hace 8 días, miércoles. Sin embargo, el día martes ya no recuerdo ni siquiera, creo que era 1 de abril, martes 1 de abril, ¿sí? A eso del mediodía, soltaron el software, lo liberaron ahí en la página del SAT, así que sí tuvimos que analizar para ver era lo nuevo, repreparar el material, ya no teníamos contemplado que iba a ser un nuevo software, así que todo estaba diseñado con el que llamamos ahora Declarasat tradicional. Cuando nosotros nos referimos al Declarasat tradicional, es el que veníamos manejando hasta marzo de este año. ¿Sí? Porque si algunos presentaron o les permitió presentar su declaración por ahí de marzo porque buscaban alguna devolución no siendo solamente asalariados, si les permitió encriptar el archivo y mandarlo, pero hasta donde yo sé, no tenía el Declarasat tradicional lo del ejercicio 2013. Así que nosotros tuvimos que estar esperando. ¿Qué queda de todo esto? Que si ustedes quieren presentar una complementaria del 2012 o de años anteriores, tienen que utilizar el Declarasat que veníamos manejando hasta el día 31 de marzo, el llamado tradicional. Este nuevo formato solamente es para 2013 y años posteriores. Repito, no pueden presentar de ejercicios anteriores, simplemente el sistema no les da la posibilidad de decir, quiero presentar 2012 de una vez presento los dos. Tienen que presentarlo en dos formatos distintos, si deben 2012 y van a presentar 2013. 2012 con el anterior programa, 2013 con el nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, ya no va a salir tradicional, por decirlo así, para 2013. No, ya no va a salir el tradicional, ya se queda tal cual, ¿sí? Quizá le hagan adecuaciones, porque siempre hay nuevas versiones, para algún dato informativo adicional, alguna cuestión que se tenga que ver, algún índice nacional de precios al consumidor, ¿sí? Porque este nuevo Declarasat, miren, sí permite las dos opciones que veníamos manejando, ¿se acuerdan? En línea o fuera de línea, ¿no? Entonces, incluimos un tercer aparente Declarasat, que es solamente el de los asalariados y que desde finales de febrero viene funcionando. ¿Cómo? Porque nada más si tienes nada más ingresos por sueldos, salarios y tienes deducciones personales, dicen que Hacienda te devuelve en 5 días, ¿no? Dicen que te devuelve y que ha devuelto. Entonces, ese es uno que se utiliza solamente, de este lado por favor, que se utiliza solamente para los asalariados. Pero si tienes otro tipo de ingresos, pues ya necesitas el Declarasat completo en forma y demás, ¿no? Entonces, esa es la situación. Me sigue permitiendo las dos opciones cuando tengo actividad empresarial o arrendamiento, intereses, régimen intermedio, ¿no? Cuando tengo otro tipo de ingresos, me sigue permitiendo esas dos opciones. Sin embargo, en este momento no sé decirles si cuando estoy fuera de línea, realmente estoy fuera de línea. ¿Por qué? Porque se siguen precargando datos, me sigue pidiendo constantemente guardar y finalmente me doy cuenta que no necesito meter nada más que mis puros datos
no meto índices, no meto absolutamente nada. Entonces, no sé si, perdón, pero eso ya es una cuestión informática, ¿no? No sé informáticamente hablando si realmente estoy tan fuera de línea, ¿no? Lo probé, ¿cómo se llama? Lo probé sin conexión a internet, ¿sí? Y simplemente pasar de una pantalla a otra era más que imposible, tenía que esperar un buen rato, se ponía a trabajar. Por lo cual eso quiere decir que aunque yo esté fuera de línea haciendo mis pruebas y demás, creo que sigo estando dentro de la línea. Para poder entrar a mi Declarasat, imagínense, yo estoy fuera de línea y lo primero que me recibe es, a ver, autentícate. Es decir, pon tu RFC, pon tu contraseña. Oye, ¿cuál contraseña? Pues si apenas bajé el Declarasat. No, tu contraseña del SAT. Ponla, ¿sí? O si no, ponla fiel. Oye, pero repito, estoy fuera de línea. Si estoy fuera de línea, me pides esos datos, solamente así puedo entrar. Y aunque esté fuera de línea, me pones datos precargados de retenedores que ya informaron que me efectuaron retenciones por alguno de los ingresos y los estás precargando, pero insisto, aparentemente estoy fuera de línea, aparentemente. Entonces el caso práctico que tuve que diseñar, pues lo tuve que hacer con mi nombre, ¿no? ¿Sí? O sea, en esta ocasión Félix dijo tener arrendamiento, intereses, dividendos, enajenó un bien inmueble, tenía salarios asimilados, tenía de todo casi, ¿no? Entonces dije, bueno, pues mientras no le dé yo revisar la declaración y hacer el envío, pues creo que todavía no pasa nada, pero no sé si realmente esté pasando nada, ¿no? O sea, se los digo por las pruebas que ya se han venido realizando. Muchos dijeron, no, pues es que ya salió hoy la guía, el tutorial, ¿no? Pues sí, pero la guía es como el manual del usuario, ¿no? Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ya, pues ya con la guía y demás, tengo más que suficiente. ¿Para qué se hace un curso de estos? ¿Para qué se hace algo con tanto tiempo? Pues para que realmente veamos cosas o aspectos importantes que hay detrás precisamente de ese llenado, ¿no? Entonces, vamos a empezar nosotros a platicar propiamente de esta situación del nuevo Declarasat. Eso es como una especie de preámbulo nada más. Vamos a ver si perfectamente, ¿no? Esto no se los dice la guía, esto no se lo señala ningún tutorial en YouTube, no nada, ¿sí? Y por eso ustedes vienen aquí, precisamente por más información. Recomendaciones iniciales, dice ahí. ¿Qué recomendaciones? Pues es que hay que analizar el perfil del sujeto del cual vamos a hacer la declaración, dice ahí. Identificación del sujeto, elementos de las contribuciones, sujeto, objeto, base, tasa, tarifa. En personas físicas es imprescindible, ¿sí?, identificar al sujeto para saber qué regímenes voy a elegir. Porque cuando yo entro a Declarasat, veremos que dice regímenes. Y entonces puedo elegir salarios, puedo elegir actividad empresarial y profesional, o solo servicios profesionales, o solo actividad empresarial, o solo régimen intermedio, ¿no? ¿Qué está haciendo mi sujeto obligado? ¿De acuerdo? Porque aunque aparentemente yo no lo tengo dado de alta por intereses, por decir un ejemplo, cuando yo le doy mi RFC y mi contraseña, ¿sí?, me doy cuenta que ya está elegido el de intereses. ¿Yo cuándo lo di de alta por intereses? No, yo no me acuerdo. A ver, ¿y por qué está dado de alta como intereses? Me voy al capítulo de intereses y ya tiene precargado que Banamex, que BBVA, que Scotiabank, que HSBC, el que ustedes quieran. Ya está ahí lo que finalmente me reportó como intereses nominales, interés real y lo que me estuvo reteniendo, ¿sí? Acepta Declarasat que si está equivocado, yo digo que no debería estar tan equivocado, porque esa información, si está en su base de datos, no la pudo haber inventado. Alguien se la proporcionó y esa fue la institución financiera, ¿no? La institución financiera le proporcionó la cantidad. Entonces, más que estar equivocado, yo digo, hay que revisar entonces. Y hay que decirle al contribuyente, oye, chaparrito, ¿de qué no me has platicado? ¿De qué no me has informado? Y siempre sale, no, es que eso es una cuenta no fiscal.
no existe el término de cuenta no fiscal. O sea, dame tu constancia, dame lo necesario. ¿Por qué? Porque estamos declarando, ¿sí? Y aquí el SAT ya me está mandando un aviso contigo. Me dice que ya tiene esta información tuya. Entonces yo tengo que estar verificándolo, ¿no? El manual del usuario, ¿sí? Realmente cuando lo estamos leyendo, pues es para personas que quisieran hacer la declaración. No es propiamente para contadores, porque realmente los pasos para nosotros son muy sencillos. Lo que tenemos que visualizar es lo que estamos platicando. ¿Por qué están esos datos ahí? Ahora hay que verificarlos y hay que checar si realmente la operación como tal existe. Entonces decíamos, puede ser que el SAT ya en un régimen me haya puesto palomita y me haya dicho, de aquí eres. ¿Por qué? Porque ya tengo información. Si alguien dijo que te retuvo por asimilados, lo metió en la DIM, ya te puso el de sueldos y salarios también. Entonces llegas, entras y dices, no, pues yo tengo actividad empresarial, ¿no? Ah, sí, por ahí alguien me asimiló. Ah, sí, por ahí el banco me retuvo algo. Ya va a estar prácticamente acá. No es regla general, eso es lo importante. No es regla general que deba estar, porque sí me llevé la sorpresa de que decía, esto es de un banco. Y digo, ¿y por qué no puso el del otro banco? ¿No? Porque tengo dos cuentas. Nada más puso el de uno. Entonces, ¿qué tiene la base de datos del SAT? ¿O para qué me lanzas esa información, ese dato? Entonces, créanme, no es hecho al vapor, ¿sí? No es casualidad que me ponga solamente algo, sino que algo me está tratando de decir. Con ese contribuyente, el cual yo voy a capturar la información, debo de tener mucho cuidado. Debo de observar efectivamente todo lo necesario. ¿Por qué? Porque algo ya debe de existir, pero debo ser muy congruente. La palabra que a ellos les gusta es consistente. Debo ser muy consistente con todo lo que voy a reflejar en este programa, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que tengo que hacer. ¿Qué es mi contribuyente? Lo estoy identificando. ¿Qué tipo de régimen lo voy a declarar en cuanto a ingresos, en cuanto a deducciones? Y dice acá después, pues ya lo identificaste, entonces ya nada más selecciona el capítulos. Aquí se llama régimen dentro del Declarasat. Y recuerden, del régimen, pues están todos y cada uno de los capítulos que nosotros observamos dentro de la ley de impuesto a la renta. Vamos a tener que estar platicando de la ley de impuesto a la renta del 2013. ¿Sí? Ni modo, vamos a tener que estar platicando de ella. Sí. Con respecto a lo que estábamos platicando, si el contribuyente, pues sabemos que los contribuyentes pues tienen, ¿cómo se llama?, sus cuentas ahí no fiscales. En este caso que ya tenemos ahí un antecedente, que ya hay una retención de impuestos y nos está avisando el SAT, aguas con este contribuyente, nosotros pues podemos exigirle al cliente, ¿sabe qué? Necesitamos la documentación, Claro. de dónde provienen sus ingresos, de qué son y todo eso. Muchas veces proporcionan y a veces es lícita, vamos a suponer, la cuenta y se les olvidó pasarla, ¿no? Algunas veces pues es con el criterio de que realmente es un dinero no ingresado o no percibido de la relación laboral o de la relación comercial que él tiene, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? En caso de que el cliente diga, ¿sabe qué? Yo la verdad esa cuenta ni me la tomes no la tomes en cuenta, ¿no? No la tomes en consideración. En consideración. Bueno, pues ahí lo que se tiene que hacer entonces es que debemos de plasmar por escrito la tal o cual situación. ¿Por qué? Porque nos volvemos responsables solidarios en ese sentido. Entonces, por eso es que ha tomado mucha importancia a partir de esta reforma fiscal del 2014, que nosotros como profesionales, realmente, ¿por qué no lo hacíamos en todos los casos? De repente teníamos un cliente que decía, pues tenemos que plasmar por escrito responsabilidades, obligaciones, ¿no? De lo que cada uno tiene que hacer. A veces nosotros lo solicitábamos, pero creo que esta situación que se ha venido a enmarcar ya en el Código Fiscal de la Federación hace que nosotros tengamos siempre que considerar precisamente un contrato en donde se delimiten estas situaciones y que somos responsables hasta por la información que se nos fue otorgada o que nosotros tuvimos conocimiento precisamente para deslindar esas responsabilidades, ¿sí?
te puedo presentar la declaración con lo que tú me estás otorgando, pero también hay que darle importancia relativa. Ya vi que de la cuenta esa dice Banamex que nada más te retuvo 1,500 pesos. O sea, no has de haber manejado gran cosa, me imagino, ¿no? Eso implica que no es tan preocupante, pero si por ahí te dice que Banamex está reteniendo más de 100,000 pesos en ISR, es que realmente sí es grave la situación. Si no te lo quiere demostrar es por alguna razón en particular. Ya no pueden existir las razones de que nada más porque no quiero, ¿no? Porque no quiero. Entonces, yo creo que ahí debemos de considerar no solamente lo del escrito, sino decirle, ¿sabes qué? Mira, mejor búscate otro que te lo pueda realizar, porque si yo no tengo todos los elementos, no tengo libertad para hacer correctamente mi trabajo y no voy a, de ninguna manera, a permitirme una situación de este tipo de riesgos, ¿no? Ya cada quien, ya es decisión personal de cada uno. Lo que yo insisto aquí es, pues hay que firmar algo, ¿no? Porque si no me entregan toda la documentación, nosotros como profesionales debemos deslindarnos de alguna manera, o tener la posibilidad de deslindarnos en una situación preocupante, ¿no? Sí. Sí. Bueno, continuando con esto, ahorita también de lo que mencionabas con respecto a lo mejor abriendo, hay una parte ya como asimilable. En estos casos, como no es una obligación que se tenía reconocida, a partir de que tengo conocimiento, es decir, que me aparece en anual, ¿hago el movimiento de aumento de obligación? O como ya aparece manifestado por default en la página del SAT, la doy por hecho de que ya está la obligación. Es que aquí no ha sido muy claro, es que, fíjate, dicen acá, tú tienes dos formas de incrementar obligaciones. Una, metes tus avisos, ¿no? Tú solito entras, y que por cierto eso tiene una larga historia de meter los avisos. Oye, si era del 21 al 31, aprovechando el comercial, ¿no? Si tenías que meter avisos del 21 al 31 que vencían en esas fechas, te pasaron hasta el 10 de abril, ¿no? Sí, te dijeron, bueno, del 1 al 10. No, pero los que eran del 31 al 6 de abril, ahora ya pasan hasta el día 13 de abril, ¿no? Entonces se supone que tú tienes que meter el aviso, pero también la resolución miscelánea te dice, bueno, presentando la declaración, en automático, con dicha obligación, ya en automático el SAT la toma y ya se da el aviso de que la tienes. Entonces, ¿yo qué es lo que le sugiero? En principio, pues ya apareció ahí como asimilado, ¿es real? Bueno, pues lo vamos a dejar tal cual, como eso. ¿Por qué? Porque sí hubo una operación durante el año en el que me asimilaron, o hubo varias, no lo sé, no sé cuánto implique todo eso. Entonces, después de que presente mi declaración del ejercicio, los invito a que, una vez que ya funcione la página correctamente, en ese sentido, vean qué obligaciones son las que ustedes tienen, ¿sí? Si eso fue alguna situación de carácter esporádico y por eso surtió efecto la asimilación, yo no recomendaría que ustedes dieran el aviso. Yo no lo recomendaría. ¿Por qué? Porque es un caso casi de forma fortuita a veces, ¿no? A veces se llega a presentar el caso. Hoy es tan complicado que se pudiera dar en un esquema casi fortuito. ¿Por qué razón les digo? Miren, mi caso les platico, ¿no? Siempre estoy con esto. Pero en 2013, en todo 2013, cuando yo hacía esta prestación, yo tenía que extenderles, ¿qué? El recibo. Entonces me contrataban y, oye, tu recibo. Pero ¿qué creen? Llego a Zacatecas y demás y reviso el portafolio y no tengo el recibo. Oye, no tengo el recibo, ¿te lo mando? Híjole, no sé si les hayan quedado mal muchas personas con lo del recibo, porque luego, híjole, a ver, déjame ver cómo se... Dice el presidente del colegio que lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer por asimilables. Y en 2013, ¿sí? Simplemente yo tenía que firmar de consentimiento que me habían asimilado, me estaban reteniendo el impuesto y listo. Entonces eso se daba de repente, ¿no? Yo no sé qué caso fortuito alguno de ustedes podría presentarse ese caso. Les voy a decir que prácticamente en 2014 de verdad tiene que ser muy especial para que se pudiera dar esta situación,
¿Por qué? Porque estoy seguro que siendo servicios profesionales, para 2014 siempre será servicios profesionales, porque ¿quién va a emitir el CFDI? ¿Quién lo emite? Cuando estamos haciéndole un servicio en línea punteada a uno de estos. Yo dije un colegio, ¿no? Un colegio normalmente es una asociación civil, es sin fines lucrativos. Califica como persona moral, ¿cierto? Califica. El artículo 7 para 2014 le da a las sociedades y asociaciones civiles el carácter de persona moral. Entonces dice el Código Fiscal de la Federación en el 29, dice, los contribuyentes estarán obligados a expedir comprobantes por 3 situaciones. Actos o actividades que realicen, la primera. Segundo, por los ingresos que obtengan. Y tercero, y más importante aún, por las retenciones de contribuciones que realicen. Es decir, el que realiza la retención debe de expedir ¿el qué? El CFDI. Entonces, aquí ya no hay una situación de que, oye, ¿qué crees? Mi PAC, no sé qué pasa, pero no puedo entrar para hacerte el recibo. No puedo entrar, ¿qué hacemos? No hay que preguntar siquiera. Le tienes que decir, oye, ¿qué crees? Pues no es que se me hayan olvidado, ni que yo no te lo quiera dar. Tú me lo tienes que dar a mí. ¿De acuerdo? Entonces, siempre va a ser servicio profesional. En este ejercicio, siempre. A menos de que sea con una persona física. Esa persona física no tiene obligación de hacer ninguna retención y entero de impuestos. Pero las personas morales sí. Definitivamente esas personas morales sí tienen la obligación de llevar a cabo precisamente lo que es la retención. Entonces, ¿ya vieron? Como que esta situación que de repente se pudiera presentar ya empieza a tener un efecto en que pues sería realmente muy extraño que sí se llegara a dar, a lo mejor de mutuo consentimiento. ¿Sabes qué? Es que nosotros, porque puede ser, ¿no? Nosotros no queremos nada que ver con las retenciones de IVA. En este aspecto, ¿qué va a pasar? Pues en el CFDI dice, oye, tú me retienes y dijo contribuciones, ¿verdad? Y si dijo contribuciones, está metido ahí los impuestos, los derechos, las contribuciones de mejora, las aportaciones de seguridad social. Y el IVA es un impuesto. Entonces dice, no quiero nada que ver con IVA, ¿te puedo asimilar? Bueno, está bien, sí. Pues total, de todas maneras vas a retener el impuesto, ¿verdad? De todas maneras va a haber una retención de impuestos. De todas maneras, tú me tienes que entregar el CFDI porque me vas a retener por lo menos ISR. Entonces, eso hace que estas situaciones de carácter esporádicos ya no lo sean tanto, porque quien retiene es el que te tiene que entregar el CFDI. Sí, yo tengo en particular, digamos, de las instituciones educativas, ¿no? Que realmente a veces no es, vamos, su actividad principal, el ser profesores, sino de alguna manera dentro de la actividad que desempeñan los invitan por la experiencia que tienen pues a dar alguna hora clase, ¿no? Y entonces claro, la forma más práctica dice, bueno, lo del recibo, olvídate, nosotros te vamos a pagar bajo la medida asimilable y ellos aceptan perfectamente claro, y se le paga, y por eso creo que sí va a ser, digo, bueno, en caso particular de instituciones educativas, algo muy recurrente. Algo muy recurrente, sí, ¿por qué? Porque definitivamente sabemos que la figura de servicios profesionales, ¿sí?, prevalece por la independencia. El Seguro Social nos quiere decir que si lo hago en las instalaciones de a quien le presto el servicio, deja de tener esa independencia. Pero en caso de universidades, institutos, cuestiones educativas, no pierde la independencia aunque esté dentro de esta aula. Por ejemplo, yo forzosamente tengo que venir aquí, ¿o no, ingeniero? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos las cámaras, aquí está todo, aquí vienen ustedes, ¿sí? Pero yo lo sigo haciendo de forma independiente. Ellos me dijeron, oye, necesitamos que des personas físicas. Perfecto, ahí te va. Yo hago lo que yo necesite hacer para decirles cómo está la situación de las personas físicas. Pero en ningún momento determinado ellos me dijeron cómo hacerlo. Prevalece mi independencia, en el caso de la situación educativa, mi libertad de cátedra, ¿sí? Permanece. Muy bien. Entonces, por eso se pueden dar las situaciones y miren cómo van saliendo las cosas, ¿no? Ahora, hay cuestiones que ustedes deben de considerar, miren.
Dice integración de ingresos acumulables e integración de ingresos no acumulables. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de la integración de los acumulables y los no acumulables? Normalmente la ley impuesto a la renta, la del 2014 también, pero estamos con la del 2013, ¿sí? Nos va señalando conceptos que se acumulan, pero no nos define, ¿sí?, qué es cada cosa que se está acumulando. No lo define, solamente dice, cuando tú estés en esta operación y obtengas el ingreso por haber hecho tal cosa, entonces acumúlalo. Cuando tú llegas a la declaración anual, dice, acumúlalo ¿a quién? A los otros ingresos que llegues a obtener durante el ejercicio. ¿Para qué razón? Para que apliques la tarifa. Pero hay otros, ¿sí?, conceptos que dice que no vas a acumular a los demás. ¿Por qué razón? Porque tú vas a pagar el ISR de acuerdo a una tasa efectiva de impuesto, que va a resultar de dónde esa tasa efectiva de impuesto, de lo que suceda con los demás. El ejemplo que les traigo ahí en Declarasat es, por ejemplo, de la enajenación de un bien inmueble. Cuando nuestro contribuyente no nos dice, ¿sí?, porque normalmente no nos dice, no nos dice, oye, por cierto, y eso ya es después, por cierto, vendí una casa, vendí un inmueble, vendí un terreno, vendí una bodega, vendí un almacén. No se los dice ni antes, ¿sí?, ni 15 días después, se los dice un buen ratito después. Y nosotros con lo que teníamos, volvemos otra vez a la situación de esto es lo que tú me entregaste en información, con lo que teníamos ya le habíamos dicho al cliente, no, estuvo tranquilo, ya hice un preliminar con mis papeles de trabajo y demás, y con lo que se pagó, con las retenciones que te efectuaron, con eso es suficiente, yo creo que no tenemos cantidad a pagar alguna. Cumplimos, ¿no? Pero cuando nos dice, oye, es que sí enajené un inmueble, lo primero que le decimos es, caray, entonces lo que te dije es mentira. Oye, ¿por qué? Si el fedatario público, el notario, ya me hizo la retención. Sí, pero el notario público no te hace la retención por todo. El notario público lo que hace es aplicar el 154 bis de la ley del 2013 y determina toda la ganancia. Pero de ahí determina qué ganancia es acumulable para los otros ingresos y te determina una parte que no es acumulable. Por lo tanto, cuando te hizo la retención, cuando te hizo el pago provisional, ya sea federación, entidad federativa, no consideró toda la ganancia. Hay una parte que todavía no ha pagado impuesto. ¿Por qué? Porque hasta que presentes la anual podrás obtener la tasa efectiva del impuesto y ahí es en donde vas a pagar. No le hagas, ya me gasté esa lana. No le hagas, ¿para qué no me dices? ¿No? Pues te recomiendo que vayas ahí ahora pidiendo un préstamo. Digo, no sé en qué te hayas gastado toda la lana del bien inmueble, pero yo creo que vas a tener que hacer un pequeño ahorrito por ahí, romper el cochinito, porque sí vas a pagar. O sea, definitivamente en ese tipo de operaciones hay que decirle, sí vas a pagar. Así como si te dice, oye, es que me liquidaron, hubo una indemnización, también no se le retuvo todo, ¿sí? Va a haber una parte que va a acumular otros ingresos y va a haber otra que va a ser por tasa efectiva. ¿Dónde viene eso? En la constancia. Debe existir una constancia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que normalmente cuando estamos en presencia de este tipo de operaciones, lo primero que le decimos al cliente, al contribuyente es, sí va a haber algo que pagar, sí va a haber algo. No lo sé en este momento, pero prepárate porque sí va a haber algo que pagar, siempre que estemos en presencia de estos conceptos que dice que no son acumulables, porque no se van a ir contra todos los demás, no van a estar sujetos a la tarifa, van a estar sujetos a una tasa y
estando sujetos a una tasa, normalmente esa tasa no es de cero. Siempre hay una tasa efectiva en la cual ustedes van a tener que estar considerando un pago adicional. Hice un caso con Declarasat, el que les decía yo que autentiqué con mi nombre, ¿no? Se los voy a enseñar para que vean finalmente cómo quedó. Eso ya lo veremos el día de mañana. Bueno, pagos efectuados y retenciones. Aquí de los grandes problemas, no de ley, sino existenciales. Oye, ¿por qué dices existenciales? Porque siempre que me animo a pedir devolución, cuando ya me envalentoné y dije, pues voy a pedir que me devuelvan, ¿no? Me salen con que dicho retenedor, ¿sí?, no ha efectuado el entero. Y mi pregunta es, ¿y yo qué? ¿A poco no? O sea, ¿y qué culpa tengo yo de que él no haya efectuado el entero? Ya te dije, si yo te estoy comentando que me efectuaron una retención, pues es porque tengo constancias, porque tengo algo que implica que yo ya sufrí precisamente de esa retención. Y entonces ve con quien no te ha enterado, ¿no? Digo, aprovecha que ya te informé quién es, pero a mí no me digas que no me puedes devolver, ¿no? ¿Sí? Esos son los principales problemas, ¿no? Vamos a ver algo de deducciones y vamos a ver estímulos. Vean, pongo dos situaciones que son buenos, que son diferentes. Dice aquí deducciones y dice aquí estímulos aplicables, ¿no? Sí, gracias. Dice empacadora, nada más dice empacadora. Dice aquí, es Silvia Herrerías. Hola Silvia, ¿qué tal? De Puebla. La persona física prestador de servicio me da su recibo de honorarios. ¿Te lo da hoy? No sé, Silvia, ¿te lo da hoy? No me queda claro cuando usted indica que el que retiene es el obligado a realizar el CFDI. ¿Bajo qué concepto? Porque se entendería que la persona moral sería la del honorario y no la persona física. No, Silvia, hay que revisar en el 106. Si dices que es honorario, Silvia, revisa el 106 de la nueva ley del impuesto de la renta. Y ahí dice que cuando los contribuyentes, está hablando de los que prestan servicios independientes, le prestan a personas morales, hay una comita y dice, estas, entonces empieza a hablar de las personas morales. Estas deberán retener el 10% y además dice Silvia, proporcionándole al contribuyente el comprobante con requisitos fiscales y la constancia. Es decir, impuesto a la renta tuvo que recoger lo que dice el 29 de código para poder llevarlo al aspecto de la deducibilidad, ¿sí? Es decir, tu PAC de facturación electrónica te tiene que dar las posibilidades de emitir un CFDI tuyo de carácter egreso y que sea, en este caso, para servicios profesionales. Pero ¿qué crees también para arrendamiento? ¿Qué crees también para residentes en el extranjero? Entonces, para todos ellos, ¿no? O sea, ya te di los dos fundamentos por los cuales la persona moral, que es normalmente el que retiene, ¿sí?, debe expedir el comprobante fiscal digital. Una persona física también lo va a expedir, claro. ¿Cuándo? Pues cuando tenga obligación de retener. ¿Cuándo tiene obligación de retener? Pues decir salarios asimilados es decir muy poco, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Tenemos la obligación de expedir a los trabajadores el CFDI. Pero cuando tiene operaciones con un residente en el extranjero, tiene que retener. Y por lo tanto, la persona física deberá expedir su propio CFDI. Bueno, ¿qué puedo hacer? Nada más con el présteno. Bueno, hablando de los asimilados, ¿qué puedo hacer? Porque, bueno, yo tengo mi cliente y viendo que sacó lana, digo, pues ¿ahora qué hago? Viendo que qué, perdón, ahí sacó el dinero. Sacó el dinero. Yo le dije, pues te lo llevo como asimilado. Pero se supone entonces que tiene que emitir la empresa. ¿El cliente es persona física o es moral? ¿Es moral? Ok, ajá. Y él está dentro de la empresa como administrador. Como administrador, ajá. Pero, Entonces, ¿está reconocido como administrador? Sí, sí, sí. Ok, es que realmente si está reconocido como administrador, administrador de una persona moral, está casadito con que es asimilable, definitivamente.
y esta debe ser la fracción tercera del hoy artículo 94. Si tienen por ahí forma de ver la ley, ¿sí? Por favor, chéquenla, me dicen si estoy en lo correcto. Dice que los que reciban los honorarios, miembros de consejo, administradores, gerentes, directores, ¿sí? Esos conceptos se asimilan. Pero la única situación es que no tengo ninguna otra posibilidad más que hacerle la retención. ¿Por qué cosa? Por la tasa máxima que esté en el artículo 96, en la tarifa. Y esa tasa máxima es del 35%. Es muy alto. Es muy alto, ¿no? O sea, dice, si yo le doy a un administrador, ¿sí?, un honorario, entonces eso se llama asimilable. Y le tengo que retener al 35%. Pero tengo que hacer El CFDI sí, a fuerza. Cuando se trata del capítulo primero, de hecho, de todo eso que me están preguntando, hoy el artículo 99 está ligado con el de la deducibilidad, que es el artículo 27, fracción quinta. Personas físicas, dice, requisitos de las deducciones, estrictamente indispensables, que sean efectivamente pagadas, y después empieza a dar una lista de las fracciones que debo de observar del 27 como si fuera persona moral, pero son requisitos para que pueda deducir. Uno de esos es la fracción quinta. Y la fracción quinta dice, debes de realizar, ¿sí?, cuatro situaciones que están en el artículo 99. Fracción 1, fracción 2, fracción 3, fracción quinta. Y la fracción tercera dice, los que efectúen los pagos deberán expedir el CFDI a aquellos que obtengan ingresos de este capítulo. ¿Ok? ¿De qué capítulo estamos hablando? De sueldos y salarios. Y si en sueldos y salarios el 94 me recibe diciendo que debo asimilar en estas fracciones, entonces está dentro del capítulo, ¿verdad? ¿Qué significa? El que le efectúe el pago un asimilable tiene que expedir el CFDI correspondiente. Lo tiene que expedir. De hecho, el catálogo del SAT, en donde dice régimen, fíjense, dice así, régimen de contratación del trabajador, porque ustedes ya lo deben haber hecho con sus, sí lo hicieron con sus programas de ASPEL, de Conta 2000, de Conta Plus, del que ustedes hayan elegido, o si lo hicieron a través de un proveedor que les dijo, aquí hay un layout, le llaman así, que tú me tienes que abastecer de información, que no es otra cosa más que una hoja de Excel en donde ustedes, sin decimales o con decimales o como se los haya solicitado, tienen que poner ahí cantidades, ¿sí? Les pide que pongan una clave. Oye, ¿qué clave tiene? Y si es tu trabajador, es clave 2, dice ahí el SAT en ese catálogo de la nómina. Dice claves de el catálogo, claves de régimen de contratación del trabajador. Dice 2, trabajador. Y dice 8 y 9, asimilado. ¿Por qué razón estás asimilado? Por actividades empresariales o por servicios independientes. En este momento se me olvida cuál es la clave, pero lo tiene para administradores. Lo tiene para sociedades, asociaciones civiles cuando ustedes dan anticipos o rendimientos. ¿De acuerdo? Tiene contemplado para cada uno de los asimilables una clave. Lo tiene ahí. ¿Qué significa? O sea, solamente estoy soportando toda mi respuesta de que cualquier asimilable nosotros tenemos que entregarle el CFDI. Nosotros. Y en ese caso, aunque aparezca el recibo como recibo de nómina, o sea, en el tipo aparece... Eso es lo que no me gusta. Sí, eso es la cuestión. Eso es lo que no me gusta, por eso dije, fíjense cómo dice el catálogo, ¿sí? Régimen de contratación del trabajador. Y cuando yo consideré como trabajador a mis asimilables, ¿no? Digo, creo que lo quiere hacer de una manera genérica, para incluirlos.
Pero recuerden, aunque ahí diga régimen de contratación del trabajador, mis asimilables no lo son, realmente no lo son. Sí, claro. Y qué tal, perdón, y qué tal ahora sí su pregunta del compañero, se le pide un recibo de honorarios en vez de expedirle un recibo de asimilables, no se puede. Expedir un recibo de asimilables Ajá, al se le administrador, pide un recibo de honorarios, por decir. pero al administrador. Exacto. No se podría, es un delito fiscal, no se puede llevar a cabo eso. No, lo que pasa es que la función propia del administrador no es, vamos, no encajaría, ¿sí?, en el aspecto de qué tipo de recibo de honorarios pudiéramos otorgarle. O sea, la función no es esa, a menos que lo quiera hacer realmente ver de una manera independiente y sea otro tipo de servicios. Pero si ya le llamamos administrador, no puede ser de esa manera. Ya está identificado para que se asimile. Y la figura de la asimilación, miren, cada vez que a mí me dicen que hay un asimilado como este, que está clarísimo, digo, hasta se respira, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que no me va a molestar quién. El Seguro Social. ¿Qué puede hacer el Seguro Social si se trata de un administrador? ¿De quién recibe órdenes? Y de otra manera respiro, no hay IVA de por medio. No hay IVA de por medio. O sea, la figura de la asimilación cada vez que es, vamos a decirlo así, que no deja lugar a dudas, esa operación es un bálsamo para el que la está realizando. Cuando no está bien soportada, ya saben los riesgos que se puede correr al respecto, ¿no? Entonces, esta del administrador me queda clarísima que se va sobre la tasa máxima. ¿Qué podrías hacer solamente para cambiarlo? Decir que es subordinado. ¿Para qué? Pues precisamente para que en lugar de irse a la tasa máxima, de acuerdo a lo que se le esté pagando, se vaya a la tarifa. Pero solamente en el caso de que realmente exista subordinación. Si me dicen que es el administrador general, estoy convencido que no recibe órdenes de nadie. ¿Por qué? Porque ni siquiera del consejo. No recibe órdenes del consejo. Recuerden, el consejo lo que hace es, su asamblea define cuáles son los objetivos que se va a realizar. Una vez que escuchó los resultados que ya le informaron, dice, necesitamos que se cumplan estos objetivos. Entonces el administrador tiene que trabajar en función de conseguir esos objetivos, pero no están atrás ellos diciéndole, oye, esto, él solamente va a informar si lo logró, si lo va logrando, si ya está a punto de hacerlo, o si definitivamente no pudo realizar tal o cual objetivo, ¿no? Y también, Sí. perdón, para poder ver lo de la tasa máxima, Uh-huh. y si se menciona que se asegure, ¿no? Para que haya subordinación, ¿se puede ajustar también la tabla si percibe los dos ingresos, uno Sí. como asalariado, uno como asimilable? Cualquiera, no, bueno, a ver, cualquiera que sea subordinado ya se vuelve sujeto a aseguramiento, ¿no? Primero que nada, ¿no? Muchas veces es importante, miren, hay dos vertientes cuando son los dueños del negocio, ¿no? ¿Sí? Y tenemos que decirlo así, tal cual, muy claro, que cuando nosotros somos los dueños del negocio y queremos precisamente asegurarnos y demás, lo hacemos hasta con un salario muy alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando en 20 años después, bueno, ya no 20, 25 años después, ¿no? 20 era antes, ¿no? 97. Ahora, antes de 97, después de 97, 25 años después. ¿Pero de qué se corre el riesgo? Me he enterado, no directamente a mí, pero me he enterado por terceras personas que les están negando la jubilación. O sea, la pensión, ¿por qué? Porque dicen, no, pues es que tú eras el dueño del business y eso no es un argumento válido y se tienen que ir precisamente a juicio. Pero el Seguro Social no les quiere reconocer precisamente esa pensión, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, es que no era obligación tuya haberte asegurado. Bueno, pues eso me lo dices hace 20 años, entonces vas devolviéndome todas las cuotas, ¿no? O sea, son situaciones que ustedes deben de contemplar. Pero si yo leo el 15 de la ley del Seguro Social, dice que cuando existe subordinación, se llama sujeto de aseguramiento. Ahora, puede ser, porque ustedes acaban de presentar el DIM, ¿no? Puede ser que haya alguien que fue asimilado de ustedes y que a la vez fue asalariado. Puede ser. Simultáneo, también puede ser, ¿no? Los dos ejemplos. Primero empezó siendo un asimilado,
hizo algo aquí en la empresa, nos convenció, lo contratamos ahora sí, ya es subordinado de nosotros, gracias Julián, ya es subordinado de nosotros, ya está. ¿Sí? Ahora, que haga 2 actividades simultáneas. No significa que porque ya sea subordinado, todas sus actuaciones para con nosotros deban de ser siempre subordinadas. Puede ejecutar algo que no necesite instrucciones, guía, indicaciones, nada. Puede realizar algo por lo cual actúe de manera independiente. A lo mejor está con nosotros de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque es el de sistemas, ¿no? Él es el de sistemas y apenas pasa algo, le hablan. Oye, no puedo entrar a mi módulo. A ver, espérate. Ya, inténtalo. Sí, ya pude, ¿no? Oye, que dice tal cliente que no le ha llegado su FDI y yo ya lo emití. A ver, reenvía este correo, vámonos. Está trabajando para nosotros. Está subordinado. Y si se le dice, oye, ¿qué crees? Como que queremos hacer algo diferente con el almacén. Tú nos podrías crear un programa, un software, algo, tú que conoces, tú, en lugar de estar comprando, ¿tú lo podrías hacer? Sí, sí lo podría hacer, pero la verdad no me da tiempo en mi trabajo. No, ahí en tus tiempos libres y te pagamos por ello. Y entonces pues se lleva la tarea a casa, ¿no? Y lo hace en su casa, o cuando no le hablen por teléfono, le avanzan en el mismo horario de trabajo, pero ahí yo no le estoy diciendo cómo hacerlo. Entonces sí podría darse la figura, ¿eh? Se ve muy extraño, pero insisto, sí podría darse la figura. Estamos hablando de efectos fiscales. Nada más hay que identificar el tipo de ingreso. Estamos hablando, obviamente, de situación tributaria. No estamos hablando de situación laboral. Que quede eso muy claro, que está muy separado de la cuestión laboral. ¿Sí me hizo la pregunta o no? No, a ver, adelante, porque sí, me acuerdo que... Es que rápido, volviendo a lo de asimilados, para ser deducible, debo despedir, la empresa debe despedir el CFDI. Sí. Aún no lo ha hecho. Enero, febrero, marzo. ¿Y es persona moral? Es persona física, está recibiendo. Ah, es persona física. Ajá, ok. Aún lo puede hacer. No, pero el que está recibiendo el servicio por el cual se va a asimilar la operación, ¿es persona qué? Física. ¿Física? ¿Los dos son físicas? No, física y moral. ¿Moral la que recibe el servicio? Sí, la que se recibe. La que recibe el servicio, ¿no? Sí. Es que pregunto eso, ¿por qué? Porque para efectos de expedir los FDIs, no nada más de la nómina, no nada más de los salarios, sino también de las retenciones que se efectúen, tuvimos hasta a más tardar el 1 de abril, ¿sí? Tranquilidad, ahora sí que yo considero que todos aquellos, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, yo considero que todos aquellos, ¿sí?, que no han hecho, porque hay muchos que todavía no lo han hecho, que no han expedido sus FDIs, hagan deducibles sus gastos, todos, háganlos deducibles, ¿sí? Que para eso estamos nosotros, para defenderlos. ¿Por qué razón? Porque en ese tipo de cuestiones, miren, yo lo llevo a esta parte, se los dirá de una manera muy clara un abogado. El 28 constitucional dice que se prohíben las exenciones en México, las exenciones de impuestos. ¿Qué significa la exención? Se prohíben las exenciones de impuestos. Que si todos aquí somos contadores, ¿sí?, a ella no la pueden exentar, a ti tampoco, y a mí gravar, ¿no? Es decir, todos hacemos lo mismo, todos merecemos la misma exención, ¿cierto? Todos. Si vas a exentar a alguien, exentas a todos los que hagan exactamente la misma actividad, porque eso tiene que ser precisamente equitativo. Pero tú dijiste que a más tardar el 1 de abril tendrían que subir todos los timbrazos, los de las personas morales y personas físicas con ingresos de más de 500,000 pesos. Pero hay otros que les dijiste que no, que empiezan a partir de abril, los de menos de 500 y los de régimen de incorporación. Lo hiciste inequitativo. Lo hiciste inequitativo porque es una obligación que todos los que tienen un trabajador deben llevar a cabo. Así que ¿por qué unos sí y por qué otros no? Entonces, háganlo. Ustedes ahorita háganlo en abril, ¿sí? Y háganlos deducibles. ¿De acuerdo? Háganlo. Y ya veremos. La autoridad ahorita está más preocupada por la situación que se dio en días recientes con la juez
del juzgado del primer distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Está más preocupado ahorita en eso, porque le dijo que sí a una empresa que se amparó contra la no deducibilidad en las prestaciones exentas. Ya es el primer casito. Claro, se necesita seguir el proceso. ¿Por qué? Porque el SAT obviamente se va a defender, ¿no? ¿Sí? Va a apelar esa decisión, pero casi estoy convencido que siguiendo el proceso le van a confirmar que sí. ¿Qué significa eso? Pues que aunque yo no esté, es un precedente para mí, que aunque yo no esté amparado, ¿sí? Pues yo voy a hacer deducibles el 100%, y si me quieres revisar y demás, si me quieres fincar el crédito fiscal, pues entonces pues ya sé que defendiéndome ya existe algo que me respalda ese precedente para que yo pueda llevar a cabo la deducibilidad. Ahorita anda más preocupado en eso que en sus timbrazos, ¿eh? Sí, ahorita anda más preocupado. Yo sé que es obvio, ¿no?, que va a verificar porque esa información la tiene. Cuando reciba el timbrado de esos asimilables de enero, febrero y marzo, va a decir, está fuera de tiempo y voy a revisar si los hace o no los hace deducibles. Pero es totalmente inequitativa la situación, ¿eh? ¿Sí? Es totalmente inequitativa, así que yo los invito a que lo hagan deducible, definitivamente, ¿eh? Y ya sé que me están ya sé que me están ahí checando, verificando y todo, no nada más del SAT, sino también de Gobernación. Yo no sé por qué, pues yo nada más lo único que hago es platicar en buen plan aquí con mis participantes, ¿no? No hay otra cosa más que decir. Bueno, hay muchas cuestiones, cualquier situación. Yo sé que esto, precisamente por eso cuando Héctor, cuando Andrea, cuando ustedes recibieron la invitación, era con vistas a qué iba a pasar en 2014. Ustedes cumplen 2013 con esto, y qué iba a pasar en 2014. Veo muchas preocupaciones con respecto a lo que es 2014, qué va a pasar después, ¿no? Bueno, ahí iremos platicando. Sí, claro. ¿Cuál es el fundamento donde dice que las personas morales son las que están obligadas a expedirlo? 29 de código, y en el caso de servicios profesionales, tendrás ahí la ley a la mano, la ley nueva. De una vez, porque veo que 106 de la ley del impuesto sobre la renta. Digo, ya no es necesario que veamos 116, pero si quieren lo vemos. 106 de la nueva ley del impuesto sobre la renta. El 106, ¿sí?, señala cómo deben de hacer los pagos provisionales a alguien que está en el capítulo de actividades empresariales y profesionales, ¿no? Y hay un parrafito que dice que cuando los pagos los realicen, ¿no?, cuando los contribuyentes realicen los servicios a una persona moral, ¿ya lo identificaste? ¿No lo puedes leer con el micrófono, por favor? Por favor. Cuando los contribuyentes prestan servicios profesionales a las personas morales, estos deberán retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% Gracias, Julia. sobre el monto de los pagos que les efectúen. Ahí dice, estas, ¿se acuerdan que les dije? Estas, ya está hablando de las que efectúan la retención, ya está hablando de las personas morales, ya dejó de hablar de los contribuyentes, personas físicas que son los que prestan servicios profesionales. Y entonces dijo, retener 10% sin deducción alguna, o sea, 10% sobre la cantidad bruta, ¿no? Ajá, y después sin deducción alguna, coma. Debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia de la retención. Debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal, la persona moral, ¿sí? La persona moral. Y constancia además, ¿no? Y si nos vamos al 116, así aprovechando el viaje, y el 116 es de arrendamiento, y le cambia para que no se vea igualito, para que no vean que hicieron copy-paste. Primero dice, debiendo entregarles constancia y comprobante fiscal. Vean, lo pusieron de una manera un tanto cuanto distinta. Pero ahí lo dice, ¿ya vieron? Para poder deducir, ¿sí?, la persona moral no nada más debe retener, debe entregar el CFDI. Para mí está sensacional, he insistido con esto. ¿Cuántos me dijeron que me iban a dar el comprobante? Y por ser cuates del patrón, del dueño y demás, el patrón dueño dijo, después te lo entregas, ya, dale su cheque, ¿sí? Hazle su transferencia. Oye, pero no me ha dado el comprobante. Tú dáselo. ¿A poco no? Hoy no hay problema, don Miguelito, no hay problema. Yo le entrego su recibo. No se preocupe, don José. ¿Qué dice el 116?
Cuando las personas, Y ahí es de arrendamiento, perdón, es de arrendamiento. Ujú. Cuando los ingresos a que se refiere ese capítulo se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monto que resulte aplicar la tasa del 10% Otra vez estas, ¿a poco no? sobre el monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancias de retención y comprobante fiscal. Primero constancia y comprobante fiscal. ¿Sí? ¿Sí queda? Es para que pueda ser deducible. O sea, yo tengo que entregar el comprobante. ¿Ok? Yo soy el que lo tiene que entregar. Ay, dice Benito Cañedo, en La Paz, Baja California. En caso de ser un prestador de servicios o arrendador de inmuebles que presta los servicios a personas morales, mis recibos de ingresos solo serán los que expidan como egreso a las personas morales a los que presto servicio. También debo expedir mis recibos y considerar los dos como uno. No, tú no, insistimos Benito, tú no debes expedir el comprobante, lo debe expedir quien te lo retiene. Para él funciona como egresos y para ti funciona como ingresos. Para ti funciona como recibo de ingresos, sí. Y entonces en el caso de los que ya expiden normalmente su recibo de honorarios o su recibo de arrendamiento. O sea, los que han expedido Sí, en o este sea, momento ajá. no pasa absolutamente nada, es deducible para la persona moral, es acumulable para la persona física, no pasa nada. De hecho, hubo una presión en resolución miscelánea, dice, si alguno de los dos lo expide, porque precisamente hay tanta incertidumbre en el conocimiento de la aplicación, pero esa regla vivirá a lo mejor este año nada más. ¿Por qué? Porque es el año en donde nos volvemos a encarrilar con este tipo de nuevas obligaciones y van a ver que para el 2015 no va a dar esa posibilidad. Yo no hablo mucho de esa posibilidad hasta que me consulten, oye, entonces si ya me lo expidieron a mí, no pasa nada, no va a suceder nada. Pero lo ideal, desde el punto de vista en que yo lo veo, que siempre estoy sufriendo por conseguir comprobantes deducibles, creo que en este caso, tanto para los honorarios como para los asimilados, como para los asalariados, como para los arrendamientos, que en algunos casos, sobre todo en instituciones educativas, es el grosor, ya no tengo que preocuparme de tanto, ¿sí? Porque de repente, ya ven, dicen que durante este trimestre, una vez que ya los arrendadores conocieron esa situación a fondo, dice que se empezaron a bajar los precios de las rentas. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues sí, porque dicen, entonces ahora sí ya tengo que pagar impuesto. Ya me lo tienes que expedir. Y si te cobro, en lugar de 20, te cobro 15, ¿me lo sigues pagando por fuera o no? ¿A poco no? ¿Por qué? Porque de verdad ya se enteraron de que tú no te preocupes, no me des tú el comprobante. Yo lo expido, ¿sí? Yo lo expido, yo te lo doy. Y entonces vienen las negociaciones. Oye, ¿y no se puede hacer algo al respecto? No, pues como que si me obligan a entregarte el CFDI y ahí te tengo que hacer las retenciones. No, o sea, sí, pues no sé. Nos ponemos bien de acuerdo, ¿no? Eso es algo muy común con los arrendadores, ¿sí o no? Muy, muy común. Hay clientes que han dicho, pues órale, sí, pero tanto, ¿sí? Micro, porfa. Es que después dicen que no se oye y tienen que escucharte qué es lo que me dices. Pero en este caso está hablando nada más de persona moral a Claro, persona física. claro, Pero si es por persona supuesto. física no, No, puede. pues ahí sí, seguimos con la misma situación. No hay retención de por medio entre física y física en el aspecto del arrendamiento, entonces ahí sí, el comprobante que me dé el arrendador, así como estén funcionando. ¿Por qué? Porque normalmente llegas y le dices al arrendador, oye, es que este comprobante amarillito que compraste en la miscelánea de la esquina no sirve, no me sirve, necesito uno que tú emitas de un proveedor. ¿Qué? No, pues entonces está bien, dice, voy a preguntarle a mi contador, total que ni tenía, ¿no? Pero le va a preguntar a su contador, le pregunta a su contador y le dice, sí es cierto, pero me dice mi contador que entonces te tengo que cobrar las retenciones. ¿Cuáles? No, es que no le entendí, vuelve otra vez. No, que nada más es lo del IVA. ¿Pero por qué? Si ya quedamos en esta renta, ¿no? Si quieres el comprobante es masiva, ¿sí? Esta es mi renta, yo te lo expido así. Entonces, ¿en qué se ve el contribuyente? Pues en que tiene que decir,
Pues sí, lo del IVA. Yo les he dicho, pues sí, páguenle lo del IVA. Se lo pagan a él, se lo dejan de mandar, de enterar al fisco. O sea, en eso no se preocupen, pero ya tienen un gasto que es deducible. No se preocupen por eso. Pero nuestro cliente, nuestro contribuyente, nuestro empresario, ve la salida del dinero nada más, ¿cierto? No, hasta la fecha, yo no es que no me haya podido explicar, porque les ha pasado a ustedes también, no nos hemos podido explicar, más bien no han querido entender cómo es la situación de lo del IVA. Se sigue manejando allá afuera cualquier situación inherente de que si es con factura es masiva. No debería existir esa parte, ¿no?